Bueno, muchas gracias por la presentación, eh, por la invitación que me llegó a través de Álvaro Alejandro y por la posibilidad de, bueno, contar, en mi caso en particular, eh, algunas reflexiones a modo de síntesis y para abrir un poco el diálogo más académico y historiográfico con ustedes, sobre más bien avances de mi tesis o de mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? Yo aún todavía no concluí la investigación, estoy en etapa de esa finalización, ¿no? En realidad también ahí mi proyecto de investigación original también era sobre derechos de propiedad de la tierra y estaba más abocado en el tiempo entre 1800 y 1830 y mi desarrollo de tesis doctoral extendió en el tiempo y si se quiere amplió el corpus documental con el que yo venía trabajando, ¿no? En esta ocasión, yo recién lo escuchaba al colega que hacía la presentación y comentaba el estado del arte y de la discusión en torno a la propiedad en Colombia, y me pareció que también podía llegar como a incorporar en todo caso el, el momento historiográfico, si se quiere, en el cual se inserta mi investigación, a fin de cuentas, ¿no? Porque me parece que en todo caso, si hoy día se da esta problematización de la propiedad o de la posesión, de las relaciones que establecen las personas y las cosas, o las relaciones sociales que establecen las personas mediadas por las cosas, tal vez, en donde ahí la posesión, la propiedad son como formas sociales que hacen a los modos de apropiación y extracción de los recursos naturales o los recursos agrarios, se da gracias a, a un desarrollo de la historia agraria, al menos acá en Argentina y en Buenos Aires, en sintonía también con una discusión latinoamericana y en vinculación con historiografías europeas, muy dinámica, ¿no? Y tan dinámica que me parece ahí va cambiando muy rápidamente la mirada y las perspectivas de abordaje de estas problemáticas, ¿no? Si se quiere entonces como una estructura de presentación, puede ser pensar en una primera instancia, constatar si se quiere una existencia en torno a una preocupación conceptual sobre los derechos de propiedad de la tierra y si se quiere hacer una trayectoria un poquito más historiográfica de cómo, si se quiere, pasamos de una mirada un poco más tradicional o normativista o estatalista, también se le puede llamar, de la propiedad, a una mirada mucho más pluralista y relacional de los derechos, ¿no? Previa a esta cuestión, también, yo no sé si se llega a ver ahí un poco la presentación del PowerPoint, simplemente a modo de referencia, quiero ver si puedo hacer que se vea más grande la imagen, pero es para ubicar espacialmente el desarrollo de mi investigación, ¿no? Vengo de la historia y toda reflexión historiográfica, conceptual y metodológica está situada. Y en mi caso en particular, yo trabajo en torno a la campaña de Buenos Aires entre 1780 y 1870. Es una, si se quiere, dimensión o una definición espacial que incluso se plantea al propio espacio como una hipótesis o un desarrollo en construcción, o al menos de una también estatalidad que se encuentra como en un momento de una fuerte transición en términos económicos, sociales y profundamente políticos también, y que afectan, como se puede ver en el mapa de la izquierda, a las
áreas rurales, si se quiere, sobre las cuales desenvuelvo la investigación, ¿no? Buenos Aires, en 1744, 1780, como se ve en el mapa de la izquierda, era una estrecha franja o corredor de una colonización de tierras y una línea de fuertes y fortines eh, que con el desarrollo, si se quiere, de un modelo mucho más estanciero, ganadero, y con el desenvolvimiento de la década revolucionaria, se produce un avance acelerado de la frontera ganadera, ¿no? Un proceso de conquista de tierras muy veloz, como marcan el mapa de la izquierda, ¿no? Y si se quiere, el espacio de Buenos Aires claramente presenta bastantes peculiaridades con esta transición socioeconómica, que si se quiere, se la puede denominar, como lo hacía Garavaglia y Hellman, como en el marco de las transiciones hacia el capitalismo agrario, ¿no? Y transiciones entendidas en términos plurales y no en un sentido unilineal y proceso unívoco, ¿no? Es una transición hacia el capitalismo agrario pampeano que tiene determinadas características, ¿no? En este proceso que va desde 1780 en adelante, se va a producir también un fuerte cambio y quiebre político atravesado por la revolución, por la independencia y la configuración del Estado de Buenos Aires, ¿no? Y este desenvolvimiento del Estado de Buenos Aires conlleva no solo una transición social, económica en términos productivos y de inserción en el mercado mundial a través de la producción pecuaria, sino también de profunda transformación en términos jurídicos. O al menos, si se quiere, o mejor dicho, de una profunda transformación de los horizontes de expectativa de las instituciones, de lo que se declamaba en términos jurídicos hacia dónde debía construirse, si se quiere, este nuevo sistema de relaciones sociales. Ahora bien, dicha esta presentación del espacio, temporalidad, que vale decir llega hasta 1870 y ahí el punto de quiebre tiene que ver fundamentalmente con el proceso de codificación que se produce en Buenos Aires y en la Argentina, ya en ese entonces, si se quiere, con un Estado nacional consolidado o construido a fin de cuentas, unificado, pero si bien yo traigo, si se quiere, un planteo que apunta a desligarse o a mirar de otra forma a la legislación y a lo normativo. La fecha de finalización de la tesis tiene que ver también con establecer un límite temporal asequible en el manejo de las fuentes y si se quiere, establecer un punto de llegada que deja abierta una serie de preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo de mi tesis, en todo caso, y de mi investigación, es el de contrastar, en última instancia, la legislación o el ámbito normativo existente en el mundo tardocolonial y posteriormente el desenvolvimiento de este nuevo sistema de luces y liberal, como le llamaban en la década del 20 acá en Buenos Aires, con las prácticas efectivamente existentes, ¿no? Y establecer ahí un punto de finalización marcado por la codificación, en el caso de Buenos Aires, por el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, que es de 1865, que tuvo después una reforma en 1870, y el Código Civil de la República Argentina en 1869, cuando se promulga y entra en vigencia 2 años más tarde, pero ahí en términos, si se quiere, metodológicos o ideales, la idea es también termina siendo, bueno, contrastar para adelante qué pasa con esa codificación, ¿no? Es un punto de llegada que deja también abiertas preguntas, pero que no clausura, si se quiere, las prácticas normativas anteriores.
Bien, en este sentido, digo, mi mirada, o si se quiere, el desarrollo más historiográfico que planteaba al inicio, tiene que ver con el desarrollo de una crítica que desde luego no se inicia para nada con- con mi investigación. Digo, soy parte de una corriente historiográfica, al menos en Buenos Aires y en el conjunto de la Argentina, que me precede claramente, pero que digo, está como en abierta crítica a lo que le podemos llamar como teorías normativistas de la propiedad, ¿no? Que si se quiere es todo el desarrollo más historiográfico desde mediados del siglo XIX hasta incluso hay miradas en este sentido que se encuentran en la actualidad, ¿no? Por nombrar algunos de estos autores, acá en Buenos Aires se encuentra una tradicional tesis doctoral de Nicolás Avellaneda, de 1864, que fue un presidente acá en Argentina, y pasando por unas recopilaciones y análisis de la legislación de Miguel Ángel Cárcano, de Emilio Coni, una mirada, si se quiere, más desde el socialismo de 1930 de Jacinto Donne, donde estudiaba, si se quiere, el desenvolvimiento o el desarrollo de la burguesía terrateniente, como la denominaba, ¿no? Aportes, si se quiere, de ingenieros agrónomos que hicieron investigaciones históricas en torno al desarrollo de la ganadería, como pueden ser los aportes de Horacio Ghiberti, hasta, si se quiere, historiografías o si se quiere, desde la historia del derecho, como José Mariluz Urquijo, entre otros autores, ¿no? Si se quiere, ahí lo que unifica la mirada esta normativista o más tradicional entre comillas también, ¿no? Porque a veces tiene una carga, la denominación que, que, bueno, tiene ciertas concepciones más negativas que a veces prefiero evitarlas, pero entre comillas el tradicional, como para englobarlas de alguna manera, en donde se observa claramente una mirada mucho más institucionalista, en donde la propiedad se le entiende de una manera ahistórica, ¿no? Trascendental en el tiempo. Y esto implica caer en ciertos anacronismos que básicamente tiene que ver con concebir a las legislaciones o a la normativa o a la doctrina jurídica de la misma manera en la que entendemos hoy a la legislación. Y esto tiene que ver básicamente con una mirada actual del derecho que tiene que ver con lo prescriptivo frente a una cultura jurisdiccional, si se quiere, de tardocolonial, bueno, eminentemente colonial, pero tardocolonial y bien entrado hasta el siglo XIX, presente en las formaciones de los jurisconsultos, en la administración de justicia, etcétera, y en la cultura política incluso, que es en todo caso mucho más descriptiva la legislación antes que prescriptiva, ¿no? Entonces, esa mirada tradicional sobre el derecho de propiedad tendía a establecer, si se quiere, una relación muy transparente entre lo que dice la legislación y lo que se pensaba que existía en la realidad, ¿no? En ese sentido, esta mirada tradicional, además de ver de esa manera ahistórica un concepto que está cargado de ideología, a fin de cuentas, ¿no? Cargado de concepciones como es el de la propiedad, presentaba, si se quiere, como una mirada teleológica, unilineal o evolucionista, que iba desde una mirada o una noción de una propiedad imperfecta o condicionada hacia una propiedad consolidada, perfecta, unificada, ¿sí? En donde se presuponía también la existencia de un individuo como sujeto de la historia, como sujeto de derecho, que tenía como horizonte, si se quiere, la maximización de la ganancia o de un beneficio, ¿no? Si se quiere, un individuo en términos, como lo dice la economía, homo economicus, ¿no? Y no, si se quiere, ahí sujetos sociales históricos con una cultura de derechos, si se quiere, fundamentalmente distinta del hombre moderno actual, ¿no? Esta mirada
al menos en el mundo historiográfico rioplatense o de Buenos Aires, implicaba ahí, digamos, la ausencia de un actor fundamental como es el de la familia campesina, como unidad de análisis básica del mundo rioplatense tardocolonial y hasta bien entrado el siglo XIX. Si se quiere, toda esta mirada historiográfica tenía tras de sí un debate en torno al origen del latifundio, ¿no? Y si se quiere, ahí la discusión estaba en datar el origen de una mirada, si se quiere, o en un momento tardocolonial o en un momento postrevolucionario, ¿sí? En cierto modo, se estudiaba lo que era el pasaje de tierra pública a tierra privada, por decirlo lisa y llanamente, ¿no? Y esto, si se quiere, también implicaba como una mirada sobre el mundo agrario bastante binaria, ¿no? En donde, o sarmientina, como también la llamamos acá por la consolidación y el aporte de Sarmiento en términos historiográficos al análisis sobre el mundo rural en el Río de la Plata, ¿no? Y que tenía que ver básicamente con la polarización entre un mundo rural plagado de latifundio y una estructura social predominantemente denominada como los gauchos, como peones errantes o condiciones, si se quiere, en un carácter campesinos, en condiciones de carácter servil, ¿sí? Bien, si se quiere ahí la diferencia en todo caso estaba fundamentalmente en el momento en que surgía ese latifundio, ¿no? Ahora, lo que empieza a cambiar de manera mucho más acelerada es en lo que se tiende a denominar como el surgimiento o el nacimiento de esta nueva historia agraria, ¿no? Una nueva historia agraria que nace, si se quiere, a inicios de los 80, en realidad, 1982, 1983, con fuertes debates de historiadores como, bueno, Carlos Mayo, Jorge Hellman, José Luis Moreno, Juan Carlos Garavaglia, Marta Valencia, Raúl Fratkin, todos historiadores que empezaron a realizar nuevas investigaciones fundamentalmente en torno a la mano de obra en el periodo tardocolonial o de inicios del siglo XIX, ¿no? Las primeras décadas del 1800. Y en ese sentido, si bien había una serie de antecedentes en aportes de Tulio Alperindongui o de Félix Weinberg que visualizaban, si se quiere, la existencia de un mundo rural mucho más plural, si se quiere, y diverso en términos productivos y, y de tipo de producciones y de tamaños de las unidades productivas, que nacía a raíz de los estudios de casos de funcionamiento de las estancias, ¿sí? Un caso particular puede ser los estudios de Alperindongui sobre Fontezuelas, una región acá en la Campaña, en el área rural cercana de Buenos Aires, o este debate que les planteaba recién de 1982, 83, en adelante sobre la estancia de las vacas, una estancia en la banda oriental del Uruguay, en el que se participó en el debate, bueno, Jorge Hellman y Salvatore y Jonathan Brown, ¿no? Ahora, en esas nuevas miradas que había sobre el mundo agrario, particularmente se pudieron llevar adelante también por una amplitud muy extensiva en torno al tipo de fuente que se trabajaba, ¿no? Ese tipo de fuente particularmente eran, bueno, los padrones de población, los censos, el análisis de los diezmos, ¿sí? Para estudiar el tipo de producción en cada una de las regiones, ¿sí? El diezmo tanto agrícola como el ganadero, el diezmo de la 4P, ¿no? El cual revelaba una
importante extensión de la producción agrícola, ¿no? Algo que estaba completamente invisibilizada, o invisibilizado, mejor dicho, y también una recolección que daba cuenta de una cantidad de unidades censales, unidades productivas muy amplia, ¿no? También censo de hacendados, ¿sí? Que hay acá a fines del siglo XVIII, en donde también se revelaba que no había una concentración de la magnitud como se lo había pensado originariamente. Esto no implica negar la existencia de enormes extensiones de tierra en carácter de dominio o de diversos tipos de instrumentos de apropiación de las tierras. Pero claro, se revelaba la existencia en todo caso de una pequeña producción que en todo caso no había sido observada anteriormente. Otras fuentes también que se retomaron en ese entonces, bueno, libros contables de estancias, protocolos notariales, los inventarios, ¿sí? Que se realizaban en las sucesiones, en análisis de los catastros, ¿sí? Y fundamentalmente también ahí los procesos judiciales, los litigios civiles en torno a disputas de ganado, disputas de tierra, de arrendamientos, etcétera, ¿no? Y en este, si se quiere, recoveco, es en donde yo inserto mi investigación, ¿no? Que trabajo fundamentalmente con procesos judiciales del Tribunal Civil. Si se quiere, también hay esta nueva historia agraria, digamos, que en una primera oleada trabajó en torno a la visibilización de estas unidades censales, en torno al tipo de producción realmente existente en el Río de la Plata, al carácter de la mano de obra, al carácter del tipo de comercio, ¿no? Es una mirada que complejiza, si se quiere, el conjunto del espacio económico social y la mirada que se tenía tradicional sobre ese mundo agrario, pero en esa segunda oleada se produce, si se quiere, como una explosión de trabajos que se pueden llamar como de la microhistoria, ¿sí? Y estos trabajos de microhistoria lo que hicieron en todo caso también fue poner el foco en determinados distritos o partidos de la campaña bonaerense, ¿sí? Estos trabajos de microhistoria, que se desarrollaron generalmente durante la década del 90 y en parte también en la primera década del 2000, fueron, si se quiere, abordando la problemática de la propiedad de una mirada distinta, si se quiere. Porque en esa primera oleada lo que se puso más en entredicho, a fin de cuentas, fue constatar que la propiedad no era la única forma de acceder a la explotación de la tierra, ¿no? Y también que unidad de producción no era sinónimo de unidad de propiedad en última instancia, ¿no? Porque lo que se terminaba constatando era que muchas veces las estancias o las chacras o las quintas no necesariamente tenían la propiedad de la tierra, ¿no? Se constataba, de hecho, que en los censos de hacendados había una cantidad predominante de hacendados que no eran propietarios de la tierra, ¿no? Sino que tenían otras formas de acceso al suelo y de explotación de ese recurso agrario a fin de cuentas. Entonces, si se quiere, esta mirada, esta nueva oleada, esta microhistoria que se devuelve con la historia agraria, pasó del análisis de la propiedad de la tierra a las formas legales, si se quiere, o de los instrumentos normativos o jurídicos de acceso a la tierra, ¿no? Entonces empezó a haber, si se quiere, un estudio mucho más específico y concreto sobre estos instrumentos, y de los cuales, digo, hoy día todos ustedes o todas ustedes lo deben conocer, digo, hablamos de las mercedes reales, de las denuncias y la moderada composición, ¿sí? Que normativamente, si bien está la Real Cédula de 1754, al menos en Buenos Aires se empieza a aplicar en 1780 en adelante, una explosión de denuncias para apropiación de las tierras, pero que son procesos
de denuncias que llevan varias décadas hasta que se puedan resolver el expediente. Otra forma de acceso a la propiedad acá en Buenos Aires es la enfiteusis rivadaviana, que poco tiene que ver con una enfiteusis medieval, ¿no? Es un arrendamiento a largo plazo, si se quiere, pero que no presupone la división del dominio directo y el dominio útil, que después produjo muchísimas discusiones, ¿no? Al menos acá en Buenos Aires, durante el proceso de codificación e incluso antes. Otras formas de acceso que se estudiaron en estos nuevos trabajos tienen que ver con los premios, los boletos, las donaciones condicionadas o las donaciones incondicionadas de derechos a la tierra, ¿sí? Lógicamente también las compra y venta de la tierra con la existencia de un mercado de tierras, o mejor dicho, con la existencia de mercados de tierras, ¿no? En plural, que tenían dinámicas, si se quiere, regionales y que a lo largo del siglo XIX tienden a confluir en un mismo mercado, ¿no? Pero con sus particularidades, existía, si se quiere, este mercado de tierras que bueno, obviamente recoge debates propios de como el aporte de Giovanni Levi. Lógicamente también los arrendamientos y la parcería, ¿sí? Y si se quiere acá una mirada bastante compleja sobre qué quería decir el arrendamiento en este mundo tardocolonial y de transición del siglo XIX, donde detrás de la figura del arrendamiento, si se quiere, se esconde o se revela una gran variedad de relaciones sociales sobre los recursos, ¿sí? Arrendamientos de gracia, por ejemplo, que eran estos arrendamientos tal vez vinculados más a instituciones eclesiásticas, en donde no existía un pago sobre el uso de esa tierra. Arrendamientos, si se quiere, de carácter más modernos, en donde claramente había una lógica mucho más, me sale decir empresarial en un sentido, ¿no? De una búsqueda ahí sí, de maximizar, de búsqueda de ganancia o de producir para el mercado y para su venta. Pero, y finalmente una última forma de acceder a la tierra que era la herencia, ¿no? Que también se produjo una serie de trabajos, entre ellos acá en Buenos Aires, el de Claudia Contente, un libro que es la publicación de su tesis doctoral, que es Familias en la Tormenta, en donde se analiza también ahí, en todo caso, cómo funciona la herencia en este mundo rioplatense, que tiene en lo normativo la dinámica castellana, ¿no? Que implicaba, si se quiere, la fragmentación de las tierras heredadas, ¿no? La particularidad de este trabajo, que fue también un gran aporte, tiene que ver con conseguir en el tiempo las dinámicas de herencia o de vinculación a la tierra de familias campesinas, ¿no? Y de cómo en el tiempo, aún avanzado en el siglo XIX, buscaban, si se quiere, reconstituir esa fragmentación del patrimonio familiar, ¿no? Estos trabajos, claramente, lo que también pusieron en foco de análisis y llamaron la atención fue en, primero, regionalizar el espacio rural, ¿no? Si antes tenía esa mirada del latifundio agrario o esa mirada binaria sobre el conjunto del espacio bonaerense, ahora se pasa a una mirada mucho más regional, que divide en zona norte, en zona centro y en zona sur, hacia donde se extiende la frontera como se ve en el mapa, ¿sí? Y en zona de cercanías, cercanías a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En donde el tipo de propiedad por la extensión de la tierra y la explotación, el tipo de orientación productiva era claramente distinta, ¿no? Y el tipo de sujetos y actores agrarios también se diferenciaba.
Eso daba una mirada mucho más compleja sobre la estructura y la tenencia de la tierra. Y finalmente también se llamó la atención sobre las autoridades o las instituciones que tenían atribuciones en el reparto de las tierras, ¿no? En el reparto de distintos tipos de derechos o de acceso a las tierras. Ahora bien, si se quiere, esta, esta, esta nueva oleada también dio lugar, en algunos casos y en algunas investigaciones en particular, a, a teorías críticas sobre esas miradas normativas o institucionalistas de la propiedad, ¿no? Yo creo que se pueden llamar a estos nuevos trabajos como parte o el conjunto de miradas críticas a la noción más liberal o ahistórica de la propiedad, que lo que buscaban fundamentalmente es historizarla, ¿no? En el tiempo. Tal vez ahí a algunos autores que, que contribuyeron en este desenvolvimiento es, bueno, claramente Jorge Hellman, pero Raúl Fradkin es uno también de los pioneros eh, en mostrar en todo caso formas alternativas de concebir a la propiedad en este mundo tardocolonial y de las primeras décadas del 19. Andrea Reguera, puede ser también otro nombre, Blanca Severio, que estudió la codificación acá en Buenos Aires y mostraba la perduración de unas miradas más, si se quiere, tradicionales o de largo aliento de la cultura jurisdiccional. Y María Fernanda Barcos, ¿no? También una historiadora más también de la Universidad de La Plata. Estas investigaciones, estas miradas críticas, si se quiere, se enmarcaban en relecturas de, de algunos aportes, si se quiere, más tradicionales también, en cierta forma, ¿no? O históricos, que tienen que ver con los debates renanos o los aportes sobre el robo de la leña de Karl Marx, en donde se analiza, si se quiere, ahí cómo se pasa, ¿no? De esa forma de apropiación más comunitaria de algunos recursos de los montes o de los bosques a la criminalización de esos modos de apropiación. El trabajo de Marc Bloch con historia rural francesa, de Edward Thompson con los orígenes de la ley negra, ¿no? También en esa sintonía de aportes. Bueno, de Pierre Vilar y claramente también ahí de Rosa Congos con los distintos aportes. Y si se quiere, hay un particular llamado de atención, ¿no? Porque yo creo que hay al menos una vinculación muy fuerte y fluida entre los aportes o la escuela historiográfica de la Universidad de Girona, al menos con, si se quiere, la mirada o las perspectivas de trabajo de Jorge Hellman en particular, con un diálogo muy fluido desde, si se quiere, inicios del 90, ¿no? Que me parece que ahí hay un debate que se contribuyeron mutuamente en las nuevas miradas sobre el mundo agrario, ¿no? Y sobre el mundo de la propiedad y la desigualdad. Si se quiere acá, estos autores, a fin de cuentas, lo que terminan contribuyendo, pero es dar cuenta de la existencia de concepciones antagónicas de la propiedad, en donde se da una relevancia a la costumbre en tanto que orden normativo de esa cultura jurisdiccional, ¿no? Si se quiere, ahí hay un alejamiento de ese binomio que había, si se quiere, en esa historia económica o agraria más también de la primera oleada, de mirar, si se quiere, esa propiedad particular como algo distinto a la propiedad realenga o pública, ¿no? Y se plantea la existencia de diferentes tipos de propiedades, ¿no? Propiedades particulares de carácter colectivo, propiedades particulares de carácter individual, distintos tipos de tierra, si se quiere, ¿no? Las cercanías o periurbanas o partes del ejido urbano de las ciudades, o el más allá del extramuros.
Em, si se quiere también entender en última instancia a la propiedad, no en tanto mirada estrecha, normativa y jurídica, ¿no? Sino más bien como un hecho económico, político y social, o entendido como una mentalidad, a fin de cuentas, ¿no? Hay un trabajo de Andrea Reguera, también del 2009, en donde hace como un aporte bastante interesante a entender que la propiedad es, si se quiere, riqueza y poder sobre las cosas, como la llamaba ella. Y ahí hay una vinculación muy fluida también con Paolo Grossi, a fin de cuentas, ¿no? Si se quiere, en todo caso, mi aporte, donde yo voy insertando mi investigación, tiene que ver también con dos cuestiones en particular. Por un lado, pensar la investigación en una sintonía mucho más estrecha entre los distintos campos historiográficos, muchas veces, o campos de la historia, mejor dicho. Muchas veces me cuesta ubicar mi propia investigación, ¿no? Como hoy día la llamo como una historia social, ¿no? Pero sí que tiendo a propiciar o a desarrollar en mi trabajo de investigación doctoral una mirada, eh, sí, plurinormativa o que lo que busca en todo caso es considerar la confluencia de los aportes de la historia del derecho o de la nueva historia del derecho con esta historia agraria o historia económica y hasta diría también de la historia política, ¿no? Porque creo que en esta nueva mirada sobre el mundo de la propiedad y sobre el cual hay que hacer mucho más énfasis también en este sentido sobre el mundo de la posesión, es necesario partir justamente de la cultura político y jurídica realmente existente en el mundo tardocolonial, ¿no? Esta cultura jurisdiccional tiene que ver con esta multiplicidad de los órdenes normativos, en donde los derechos no surgían meramente de la legislación en términos escrita o en términos estrechos, sino también desde el derecho de la costumbre o el derecho canónico o el derecho local emanado por los cabildos a través de los distintos bandos, y en el cual también la potestad, si se quiere, de declarar derecho, a fin de cuentas, en cada uno de los conflictos estaba eminentemente ligada al arbitrio de los jueces, ¿sí? Y si se quiere, de los jueces en un sentido amplio, no solo pensándolo ahí también incluso en el ámbito estrictamente de la administración de la justicia, entendiendo que la administración de la justicia tenía distintas vertientes o puertas de entrada, ¿no? Por caso y por ejemplo, vías de resolución de conflictos en la Tierra en un mundo que era corporativo, ¿no? En el cual no existía una igualdad política entre los sujetos, sino que cada corporación tenía derechos particulares acorde a su propio estado y condición. Pero claro, cada vez que había algún tipo de conflicto de tierras con estos sujetos, había que definir en todo caso el fuero o el lugar en donde transcurría ese litigio o esa resolución de conflictos y de derechos sobre las tierras. Entonces, por caso, en la campaña de Buenos Aires, pero esto es extensible en el conjunto del Río de la Plata y en la historiografía latinoamericana también, al menos para el periodo tardocolonial, existía la entrada de estos conflictos a través de los alcaldes de hermandad, a través de los alcaldes ordinarios de los cabildos, a través de las reales audiencias, a través de las comandancias de fronteras, y hasta diría también en esa consideración de la vara eclesiástica, ¿no? Que también tenían ahí como
atribuciones en tanto a la Declaración de Derechos de los Sujetos, ¿no? Entonces ahí me parece que esa mirada desde la historia del derecho, desde la nueva historia del derecho, en la cual se contemplan los aportes de Bartolomé Clavero, de Carlos Garriga, entre otros, bueno, Pablo Grossi, ¿no? Desde luego, tiene que ver, a fin de cuentas, con considerar a este mundo tardocolonial de manera plurinormativa y corporativa fundamentalmente, y casuística, ¿sí? Casuística quiere decir, en última instancia, de que la resolución de cada uno de los conflictos no se realizaba de una manera general, sino que en todo caso la legislación y la doctrina servía para orientar el arbitrio de los jueces y la resolución de cada uno de los casos atento al derecho y al estado de cada una de los sujetos, de las personas. Ahora, esta cultura jurisdiccional sí tenía una mirada o una continuidad de largo alcance, hasta bien entrado el 19, digo. Y en donde se ve, a fin de cuentas, e inserto mi trabajo, fundamentalmente, es en los procesos judiciales, a fin de cuentas. Porque cuando ahí se habla de las concepciones y de las prácticas de los derechos de propiedad y de posesión, mi mirada en última instancia también está en ver cómo se va construyendo, me sale decir desde arriba, digamos, desde lo normativo, desde la legislación y desde la doctrina jurídica, una nueva mirada liberal, me sale decir de una manera muy síntesis, a pesar de que es un término muy complejo para denominarlo, ¿sí? Pero una mirada mucho más moderna en torno a los derechos de propiedad y de posesión, que tienden, si se quieren, a absolutizar, ¿no? El derecho de una de las partes por sobre el resto del conjunto de la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, también mirarla desde las prácticas. Y las prácticas, la vía de entrada, a fin de cuentas, más clara para ver cómo se resolvían estos conflictos, son estos procesos judiciales, ¿sí? Yo acá en la diapositiva muestro, por ejemplo, la cantidad de litigios potencialmente relativos a los derechos de propiedad entre 1780 y 1870, ¿sí? Son los juicios con los cuales hice un relevamiento primero cuantitativo, ¿sí? Como para ver las frecuencias de litigiosidad en torno a las disputas de las tierras. Y digo litigiosidad y no conflictividad, porque ahí hay un espectro de la infrajudicialidad que es muy complejo de cuantificar o de dimensionar, a fin de cuentas, pero en todo caso sí es vinculante los ritmos de esta litigiosidad con las conflictividades rurales, ¿no? Y lo que hice fue hacer este relevamiento cuantitativo en torno a los autos y las carátulas, si se quiere, de los procesos judiciales, ¿no? Son más de 2.900 juicios, de los cuales los fui abriendo para hacer una regionalización de la conflictividad, ¿no? Y poder hacer, si se quiere, un estudio más cualitativo para el estudio de los argumentos jurídicos y judiciales que desenvuelven los actores en el desarrollo de la arena judicial, ¿sí? Si se quiere, ahí entiendo a esos argumentos como parte de esa dinámica de construcción de la propiedad, ¿no? Y las sentencias de los jueces, que hay que estudiarla muy, muy en detalle y con cuidado, porque la sentencia de los jueces en este periodo, al menos hasta la primera mitad del siglo XIX, no era necesario que la argumenten o que la justifiquen, ¿no? Entonces, hay que ir reconstruyéndola en el análisis fino de las argumentaciones judiciales, pero, pero bueno, a fin de cuentas ahí en esa mirada cualitativa yo intento ver a qué tipo de cultura de derechos se va haciendo referencia, ¿no? Aún entendiendo las distintas mediaciones judiciales entre los actores, si se quiere, y los procuradores que intervienen en el conflicto judicial.
Y claramente, digamos, lo que se puede ver en esa mirada más general de este relevamiento cuantitativo sobre las propiedades y sobre las posesiones, tiene que ver con esta gran cantidad de juicios por desalojos, por disputas de tierras, terrenos y campos, por mensuras y deslindes, por arrendamientos y alquileres, etcétera, ¿sí? Ahí, si se quiere, está identificada o resaltada las mensuras y los deslindes, porque entiendo que en este cambio en los derechos de propiedad y posesión se desenvuelve una nueva mirada sobre el espacio, ¿no? Y sobre la superficie, a fin de cuentas, que da cuenta del cambio en esta transición al capitalismo agrario, ¿no? Y que tiene que ver con, con, con la creación de instituciones topográficas que hacen a la medición de las tierras, ¿no? Eh, y generalmente estos nuevos litigios, digamos, como de las mensuras y de los deslindes, están como muy vinculados a posteriores demandas por desalojo o posteriores demandas por arrendamiento, ¿no? Porque la lógica de asentamiento o acceso al suelo, si se quiere, durante el momento tardocolonial y hasta bien entrado el 19, era mucho más dispersa, ¿no? Existía, si se quiere, una lógica de asentamiento en torno al acceso a los ríos o al agua, y en los límites de las propiedades, distintas poblaciones o ranchos o de poblaciones campesinas que tenían algún tipo de acceso a la tierra y a explotación, que muchas veces podía llegar a generar derechos sobre las tierras, ¿sí? Una última reflexión para realizar también en esta discusión, tiene que ver con revalorizar o ampliar, ¿no? Esta mirada sobre la propiedad y en todo caso incorporar este concepto de la posesión, ¿no? Hay un historiador chileno, un joven historiador chileno que trabaja en el Max Planck, que también viene planteando, bueno, junto con, que se llama Manuel Bastia Saavedras, Mariana Armón Díaz Páez también desde Brasil, en donde lo que proponen en todo caso en el estudio de la propiedad es incorporar una agenda en torno a la posesión, ¿no? Bueno, en Perú también hay otro colega, Damián Escudero, que está trabajando también en este sentido para un periodo anterior en el mundo colonial, en el siglo XVI. Carolina Jurado también, acá que es una historiadora acá argentina, pero que trabaja también sobre el mundo andino. Pero que tiene que ver en todo caso en ampliar ahí el espectro y no restringirlo al mundo del dominio, ¿sí? Sino mucho más considerar ahí las disputas en torno a la posesión como entidad jurídica y modalidad de acceso a la tierra. Como sea, yo en este caso igual, en este momento de transición, tiendo a hablar en plural muchas veces y hablar de derechos de propiedad en su conjunto, de propiedad y de posesión, porque muchas veces se tiende a plantear que hay una confusión en parte de los actores en torno a la terminología jurídica utilizada y tiendo a creer que esa mirada en torno a la confusión es a nuestra, muchas veces, dificultad, ¿no? Para aprender la lógica interna de los actores cuando discuten quién tiene o no potestad de explotar o acceder a los recursos. A fin de cuentas, lo que estamos discutiendo son relaciones de dominación o de apropiación de recursos agrarios. Una última digresión que vale también para la ocasión en este ámbito de las reflexiones es que mi tesis doctoral va sobre la propiedad de la tierra, la propiedad y la posesión de la tierra, o de las tierras en plural. Pero lo que también es cierto es que en este mundo tardocolonial, tal vez para estos actores sociales históricos, la tierra no era el bien que se disputaban originalmente, ¿no? O el bien con mayor valor. Esto se ve como muy claramente en los inventarios o en las sucesiones, ¿no?
Hay distintos estudios acá en Buenos Aires en torno a la composición del patrimonio inmobiliario, o estudios sobre la desigualdad también, ¿no? A fin de cuentas, en donde lo que tenía más valor en las unidades productivas rurales justamente era el ganado antes que la tierra, ¿sí? Porque había distintas formas de acceso a la tierra y en última instancia la propiedad o ese título sobre la tierra, un concepto que también hay que discutir fuertemente, que es título en este periodo, no era lo predominante o hacia donde buscaban disputar primariamente los actores, ¿sí? Entonces, en un punto, lo que sí se ve en el título a la hora de pensar propiedad y posesión de las tierras, es también ir viendo en última instancia cómo el acceso a los recursos agrarios tiende a desenvolverse de una manera en la que el conjunto de esos recursos se tornan inherentes, si se quiere en términos de derechos, a la propiedad de la tierra, ¿no? Hay un artículo de un código, del Código Rural de la provincia de Buenos Aires, en donde se menciona de manera muy explícita que los productos espontáneos del suelo eran de propiedad del dueño del terreno, ¿no? Y eso da cuenta de una, si bien es un artículo puntual y que hay que ver cómo se desenvuelve, como decía anteriormente, da cuenta justamente de un antes en el cual no se concebía que el propietario de la tierra era dueño de todo lo que estuviera por arriba de la tierra, porque también había otro tipo de derechos, si se quiere más de carácter comunitario, o hasta diríamos campesinos o tardocoloniales o de la cultura jurisdiccional, que hacían también al acceso a los recursos, ¿sí? Derecho de tránsito, derecho al acceso a los montes, derecho al acceso a las aguadas, derecho a los cardales, ¿sí? Hay distintas disputas que se ven muy claramente en los litigios judiciales, pero lo que tiende a ocurrir en el desenvolvimiento o en el desarrollo del tiempo, en el proceso histórico, es la absolutización de estos derechos al que era el propietario de la tierra. Hay un trabajito muy interesante ahí de Luis Serrano, un historiador de Girona, en donde también analiza, por ejemplo, ahí cómo el derecho a la casa, un modo de apropiación o de acceso a la propiedad, a fin de cuentas, del dominio, también se tiende a restringir en última instancia al dueño de la tierra, ¿no? Y ese proceso de casa también se tiende a encontrar acá en el Río de la Plata, ¿sí? En fin, en ese sentido, digo, no es necesario como tener una mirada para adelante que mi director tenía a decirme que a veces teníamos una mirada fisiócrata sobre las disputas de las propiedades o de los recursos, ¿no? Que tenía que ver con esto, darle valor a la tierra y bueno, y ese valor a la tierra hay que historizarlo también a fin de cuentas, ¿no? En ese proceso o en esa discusión. Pero bueno, es algo de lo que tiendo a plantear y a observarlo ahí en la investigación de la tesis doctoral, que espero finalizarla pronto.